El sol se ponía sobre las montañas cuando Isabel miró por última vez la iglesia donde debía haberse celebrado su boda. Las flores blancas aún decoraban la entrada, pero ya no habría ceremonia. No habría votos. No habría un felices para siempre. El vestido que había elegido con tanto cuidado permanecía en su armario, intacto como sus ilusiones hasta hace apenas unas horas. «Señorita, ¿está segura de que quiere esperar más tiempo?», preguntó el sacerdote con compasión en sus ojos. «Han pasado 3 horas desde la hora acordada». Isabel sabía la respuesta antes incluso de que el padre terminara su pregunta. Miguel no vendría. El hombre con quien había compartido los últimos 5 años de su vida había desaparecido la noche anterior sin dejar más que una breve nota sobre la almohada. «No puedo hacerlo. Lo siento». Las lágrimas que había contenido todo el día comenzaron a brotar finalmente mientras los invitados se dispersaban entre murmullos de compasión y miradas incómodas. Su madre la abrazó con fuerza, pero Isabel apenas lo sintió. ¿Cómo podía sentir algo cuando parecía que su corazón se había convertido en piedra? «Vamos a casa, hija», susurró su madre, guiándola hacia el coche donde esperaba su padre con expresión sombría. Durante el viaje, Isabel observó por la ventanilla cómo las calles de Barcelona pasaban borrosas ante sus ojos. Las mismas calles donde Miguel le había pedido matrimonio un año atrás, bajo la luz de la Sagrada Familia. Las mismas calles donde habían planeado su futuro juntos. Esa noche, mientras todos dormían, Isabel se sentó en el balcón de su habitación contemplando la ciudad iluminada. El dolor punzante comenzaba a transformarse lentamente en algo diferente. ¿Rabia? ¿Indignación? No, era algo más profundo, más poderoso. «No dejaré que esto me defina», murmuró para sí misma. Las palabras resonaron en la noche con más fuerza de lo que esperaba. A la mañana siguiente, mientras su familia caminaba de puntillas a su alrededor como si fuera una muñeca de porcelana a punto de romperse, Isabel tomó una decisión. Abrió su computadora y compró un billete de avión. «¿Portugal? ¿Te vas a Lisboa? ¿Ahora?», preguntó su hermana Lucía, con los ojos abiertos de par en par al ver a Isabel haciendo la maleta. «El viaje de luna de miel ya estaba pagado», respondió Isabel con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Sería una pena desperdiciar los billetes». «Pero irá sola». Lucía parecía no entender. «¿Y por qué no?». Isabel dobló con cuidado un vestido de verano y lo colocó en la maleta. «Siempre quise conocer Portugal. El hecho de que él decidiera huir de sus promesas no significa que yo deba renunciar a las mías». Sus padres intentaron disuadirla. Sus amigos le dijeron que era demasiado pronto, que necesitaba tiempo para sanar. Pero mientras el avión despegaba al día siguiente, Isabel sintió por primera vez en días que podía respirar nuevamente. El pequeño apartamento con vistas al océano que habían reservado para su luna de miel ahora sería solo suyo. Las calles de Lisboa, con su melancólica música de fado sonando desde los bares, parecían el escenario perfecto para comenzar a escribir un nuevo capítulo. La segunda noche en Portugal, mientras cenaba sola en un pequeño restaurante junto al mar, el camarero le preguntó si esperaba a alguien. «No», respondió Isabel con una sonrisa genuina. «Solo me acompaño a mí misma esta noche». Fue entonces cuando notó a un hombre en la mesa de al lado observándola con curiosidad. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ambos volvieran a sus respectivas cenas. Al día siguiente, mientras exploraba las estrechas calles de Alfama, volvió a encontrarse con él. Esta vez, intercambiaron algo más que miradas. «¿También viajando solo?», preguntó él en un español con acento extranjero. «Digamos que aprendí a disfrutar de mi propia compañía de la manera más inesperada», respondió Isabel. Lo que Isabel no sabía mientras caminaban juntos por las callejuelas empedradas era que aquel encuentro casual estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida de maneras que jamás habría imaginado, y que el hombre que había huido de sus votos, sin saberlo, le había abierto la puerta a un destino mucho más grande que el que había planeado para ella. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Miguel observaba su teléfono con el pulso acelerado. ¿Había cometido el peor error de su vida? ¿O había algo más detrás de su repentina huida que ni siquiera comprendía todavía? La mañana en Barcelona amaneció gris, como si el cielo compartiera el estado de ánimo de Miguel. Sentado en la habitación de un hotel barato en las afueras de la ciudad, contemplaba el mensaje en su teléfono sin atreverse a enviarlo. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirle a Isabel que no había huido por cobardía o por falta de amor? El sonido de la lluvia contra la ventana lo devolvió al presente. Hacía 3 días que debería haberse convertido en un hombre casado.
3 días desde que había dejado esa nota y desaparecido en medio de la noche, llevándose solo lo imprescindible y dejando atrás una vida entera. Tienes que seguir moviéndote, se recordó a sí mismo mientras guardaba el teléfono sin enviar el mensaje. La advertencia había sido clara. Si se casaba con Isabel, ambos correrían peligro. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando Miguel, trabajando como arquitecto en la renovación de un antiguo edificio en el barrio gótico, había encontrado aquellos documentos ocultos tras una pared falsa. Documentos que nunca debió haber visto y que implicaban a personas poderosas en operaciones que prefería mantener en secreto. Al principio pensó que eran papeles sin importancia, registros antiguos quizás. Pero cuando comenzó a recibir llamadas anónimas y a notar que lo seguían en su camino al trabajo, supo que había tropezado con algo peligroso. La última amenaza llegó la noche antes de la boda. Una fotografía de Isabel saliendo de su trabajo, con un mensaje que heló la sangre de Miguel. Mañana sería una pena que ocurriera un accidente en la iglesia, ¿verdad? Mientras tanto, en Lisboa, Isabel caminaba junto a Alejandro, el hombre que había conocido, en el restaurante. Resultó ser un fotógrafo chileno que viajaba documentando la vida en diferentes ciudades europeas. Entonces, ¿vienes a Portugal para superar un desengaño?, preguntó Alejandro mientras subían juntos hacia el mirador de Santa Lucia. Isabel sonrió con cierta amargura. «Tan obvio es». «Lo que es obvio es tu valentía», respondió él, deteniéndose para capturar con su cámara la luz dorada del atardecer sobre los tejados de Lisboa. No cualquiera transforma un golpe así en una aventura. Por un instante, Isabel se permitió ver la situación desde esa perspectiva. ¿Era valiente o simplemente estaba huyendo de una realidad que no quería enfrentar? Mi abuela solía decir que las heridas se curan más rápido con aire fresco y horizontes nuevos, comentó, observando el Tajo extenderse hacia el Atlántico. Lo que Isabel no le contó a Alejandro fue que cada noche, antes de dormir, revisaba su teléfono esperando alguna explicación de Miguel. Algo más que esas 5 palabras escritas a toda prisa. «No puedo hacerlo. Lo siento». Tampoco le mencionó que, en su maleta, entre la ropa y los recuerdos de una boda que nunca ocurrió, llevaba la única foto que no había tenido fuerzas para romper. Esa noche, mientras cenaban en una pequeña tasca donde el fado llenaba el ambiente con su dulce melancolía, el teléfono de Isabel vibró con una notificación. Un correo electrónico de Lucía, su hermana. «Han estado preguntando por ti», decía el mensaje. «2 hombres que dicen ser compañeros de trabajo de Miguel. No me dieron buena espina. Ten cuidado, ¿vale?» Isabel frunció el ceño mientras releía el mensaje. ¿Compañeros de Miguel buscándola? Eso no tenía sentido. Miguel trabajaba principalmente solo en sus proyectos de arquitectura, y los pocos colegas que tenía habían estado invitados a la boda. ¿Malas noticias?, preguntó Alejandro, notando su cambio de expresión. «No lo sé», respondió ella, guardando el teléfono. «Probablemente no sea nada». Pero esa noche, mientras regresaba sola al apartamento después de despedirse de Alejandro, Isabel no pudo evitar mirar por encima de su hombro varias veces. La sensación de ser observada la acompañó durante todo el camino en su habitación, con las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa marina. Isabel tomó una decisión. Buscó el número de Carla, la mejor amiga de Miguel, la única persona que podría tener alguna pista sobre su paradero. 3 tonos después, la voz de Carla sonó al otro lado, cautelosa. «¿Isabel? Dios mío, ¿cómo estás?» «Necesito saber la verdad». Carla fue directo al grano. «¿Sabes dónde está Miguel?» Un silencio se extendió entre ambas antes de que Carla respondiera en un susurro. «No puedo hablar por teléfono. Pero si realmente quieres respuestas, deberías revisar el proyecto en el que estaba trabajando Miguel antes de desaparecer. El edificio Montaner, en el barrio gótico». «¿El edificio Montaner? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra boda?», preguntó Isabel, confundida. «No lo sé con certeza», respondió Carla, «pero Miguel estaba muy extraño las últimas semanas. Nervioso. Me dijo algo sobre documentos que había encontrado durante la renovación. Y luego...». La línea se cortó abruptamente, dejando a Isabel con más preguntas que respuestas y una inquietante sensación en el estómago que le decía que el abandono de Miguel podría ocultar algo mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. Isabel no durmió esa noche. Las palabras de Carla resonaban en su cabeza mientras repasaba mentalmente cada conversación con Miguel durante los últimos meses antes de la boda. ¿Había ignorado las señales? Ahora recordaba su mirada inquieta,
Las llamadas se atendía en privado, las veces que lo había sorprendido sobresaltándose cuando ella entraba inesperadamente en la habitación. Al amanecer tomó una decisión. Reservó un vuelo de regreso a Barcelona para esa misma tarde. Si había respuestas, no las encontraría escondida en Lisboa. ¿Te vas?, preguntó Alejandro cuando lo llamó para cancelar sus planes de visitar Sintra juntos. Pensé que te quedarías toda la semana. Ha surgido algo, respondió Isabel, sintiendo una extraña culpa. Necesito volver a Barcelona. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Alejandro hablara de nuevo. ¿Puedo acompañarte al aeropuerto? Isabel dudó. Apenas conocía a este hombre. Sin embargo, en los pocos días compartidos en Lisboa, se había convertido en un inesperado apoyo. Claro, aceptó finalmente. Te lo agradecería. Mientras tanto, en Barcelona, Miguel cambiaba de hotel por tercera vez en una semana. La paranoia lo consumía, pero no podía arriesgarse. No después de lo que había descubierto en los documentos del edificio Montaner. Una red de blanqueo de dinero vinculada a varios políticos locales, utilizando proyectos de renovación urbana como fachada. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar. Diga. Señor Herrera, me alegra encontrarlo. La voz sonaba profesional, distante. Soy Diego Vázquez, del Departamento de Seguridad de Constructora Ibérica. Miguel sintió que se le helaba la sangre. Constructora Ibérica era precisamente la empresa mencionada en los documentos. Tengo entendido que usted encontró cierta documentación durante la renovación del edificio Montaner. Continuó la voz. Nos gustaría recuperarla. Es información confidencial de la empresa, como comprenderá. No sé de qué me habla, mintió Miguel, mientras buscaba frenéticamente su mochila para escapar. Vamos, señor Herrera, sabemos que los tiene. Y también sabemos que su prometida ha regresado a Barcelona esta tarde. Sería una pena que le ocurriera algo, ¿no cree? La llamada se cortó, dejando a Miguel paralizado por el terror. ¿Isabel había vuelto? ¿Cómo lo sabían? Tenía que encontrarla antes que ellos, en el aeropuerto de Barcelona. Isabel se despedía de Alejandro, quien había insistido en acompañarla en el vuelo. No tenías que venir hasta aquí, le dijo mientras recogían sus maletas. Digamos que tengo curiosidad por conocer el final de esta historia, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Además, siempre quise fotografiar Barcelona. Isabel sintió una punzada de inquietud. ¿Por qué de repente la actitud de Alejandro le parecía calculada? ¿Te molesta si te acompaño a tu casa?, preguntó él, tomando su maleta. Las calles pueden ser peligrosas para una mujer sola. Gracias, pero voy a casa de mi hermana, mintió Isabel, siguiendo un instinto repentino de cautela. Y ya viene a recogerme. La expresión de Alejandro se endureció por un instante, tan brevemente que Isabel casi creyó haberlo imaginado. Entiendo. Entonces supongo que nos despedimos aquí. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Mi número, por si necesitas algo durante tu estancia en Barcelona. Isabel tomó la tarjeta y la guardó en su bolso, agradeciendo cortésmente mientras buscaba con la mirada a algún taxista. En cuanto Alejandro se alejó, se dirigió rápidamente hacia la salida opuesta y tomó el primer taxi que encontró. Al barrio gótico, por favor, indicó. Edificio Montaner. El taxi avanzaba por las calles de Barcelona mientras la tarde caía. Isabel miró por la ventanilla, observando cómo las luces se comenzaban a encenderse en los edificios. ¿Qué esperaba encontrar en el lugar de trabajo de Miguel? No lo sabía con certeza, pero era su única pista. El edificio Montaner resultó ser una imponente estructura del siglo XIX, cubierta parcialmente por andamios y lonas debido a la renovación. Un cartel anunciaba, próximamente, apartamentos de lujo, un proyecto de constructora ibérica. Isabel rodeó el edificio, buscando alguna entrada. La obra parecía desierta a esa hora. Finalmente encontró una puerta lateral más cerrada y, tras dudar un momento, se deslizó al interior. El vestíbulo estaba a medio restaurar, con herramientas y materiales de construcción dispersos. Isabel avanzó con cautela, guiándose con la linterna de su teléfono. Según le había contado Miguel antes, su oficina provisional estaba en el primer piso. Mientras subía las escaleras, escuchó un ruido. Se detuvo, conteniendo la respiración. Pasos. Alguien más estaba en el edificio. Se ocultó tras una columna justo cuando una luz de linterna iluminó las escaleras. Dos hombres subían hablando en voz baja.
El jefe está perdiendo la paciencia, decía uno. Necesitamos esos documentos antes de que el fiscal comience a hacer preguntas. ¿Y si Herrera ya los entregó a alguien?, preguntó el otro. Entonces tendremos que encontrar a ese alguien y asegurarnos de que guarde silencio. Isabel se cubrió la boca para no hacer ruido. ¿En qué se había metido Miguel? Esperó a que los hombres se alejaran y continuó subiendo, ahora con el corazón latiendo desbocado. La oficina provisional resultó ser una pequeña habitación con un escritorio, ahora vacío. Isabel buscó frenéticamente en los cajones, en los archivadores, detrás de los cuadros, sin encontrar nada. ¿Qué esperaba hallar exactamente? Entonces lo vio. En la pared, casi imperceptible, una pequeña marca junto a un panel de madera. Miguel le había hablado una vez sobre las paredes falsas en estos edificios antiguos, utilizadas durante la Guerra Civil para ocultar objetos valiosos. Con dedos temblorosos, presionó el panel, que cedió revelando un pequeño hueco. Dentro había un sobremanila. Isabel apenas tuvo tiempo de guardarlo en su bolso cuando escuchó la puerta abrirse tras ella. Se giró, preparada para enfrentarse a los hombres de las escaleras. Pero quien estaba en el umbral, pálido como si hubiera visto un fantasma, era Miguel. Isabel, susurró, con una mezcla de alivio y terror. Tenemos que salir de aquí. ¿Ahora? Antes de que pudiera responder, se escucharon pasos acercándose rápidamente por el pasillo. Tarde, murmuró Miguel, cerrando la puerta y trabándola con una silla. Están aquí. Sus miradas se encontraron en la penumbra, cargadas de preguntas sin responder, de explicaciones pendientes, de un amor interrumpido y un peligro inminente. Isabel abrió la boca para hablar, pero Miguel la silenció con un gesto mientras sacaba su teléfono. Tenemos que llamar a alguien, susurró, marcando con dedos temblorosos. Es nuestra única opción. Fuera. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. El pomo giró lentamente. El pomo de la puerta giró una vez más con mayor insistencia. Miguel apretó el teléfono contra su oreja mientras Isabel buscaba desesperadamente una salida alternativa. La ventana estaba demasiado alta para saltar sin riesgo de lesiones graves. «Comisario Durán, soy Miguel Herrera», susurró rápidamente al teléfono. «Estoy en el edificio Montaner con Isabel. Nos tienen acorralados». Isabel lo miró con sorpresa. ¿Un comisario? Miguel estaba en contacto con la policía. La puerta comenzó a sacudirse violentamente. La silla que la bloqueaba no resistiría mucho más. «Entiendo», dijo Miguel, con una expresión cada vez más sombría. «Haremos lo posible por ganar tiempo». Guardó el teléfono y tomó a Isabel de los hombros, mirándola directamente a los ojos. «Escúchame bien. El comisario Durán lleva meses investigando Constructora Ibérica. Cuando encontré esos documentos, acudí a él en secreto. Me pidió que siguiera fingiendo trabajar normalmente mientras recopilaba más pruebas, pero alguien filtró información. La noche antes de nuestra boda recibí amenazas directas contra ti». La puerta crujió peligrosamente. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Isabel, tratando de procesar toda la información. «Quería mantenerte a salvo. Pensé que si desaparecía, te dejarían en paz». Un fuerte golpe hizo que ambos se sobresaltaran. La silla comenzaba a ceder. «¿Qué hay en ese sobre que encontraste?», preguntó Miguel, señalando el bolso de Isabel. Isabel sacó el sobremanila y se lo entregó. Miguel lo abrió rápidamente y revisó su contenido, varias fotografías y documentos con sellos oficiales. «Son las copias que escondí», murmuró. «Esto prueba que el alcalde y 3 concejales están implicados en la trama de corrupción». Sus ojos se abrieron con sorpresa al llegar a la última fotografía. «No puede ser». Isabel miró por encima de su hombro y contuvo el aliento. En la imagen se veía claramente a Alejandro, su acompañante en Lisboa, estrechando la mano del director de Constructora Ibérica. «¿Conoces a este hombre?», preguntó Miguel, notando su reacción. «Es Alejandro. Me acompañó en Lisboa y luego insistió en venir conmigo a Barcelona», respondió Isabel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Me ha estado siguiendo desde el principio». Un nuevo golpe, más fuerte que los anteriores, hizo que la silla finalmente cediera. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron, uno de ellos apuntándoles con un arma. El otro era Alejandro. «Qué conmovedor reencuentro», dijo Alejandro con una sonrisa fría que contrastaba con la calidez que había mostrado en Lisboa. «Los tortolitos juntos otra vez». «Alejandro, o como te llames realmente»,
dijo Isabel, interponiéndose instintivamente entre él y Miguel. ¿Todo fue una mentira? ¿Me estuviste vigilando desde el principio? No todo fue mentira, Isabel, respondió Alejandro, acercándose. Realmente disfruté nuestra compañía en Lisboa. Lástima que te empeñaras en regresar a Barcelona justo cuando empezaba a gustarte. El hombre armado se mantenía cerca de la puerta, bloqueando la única salida. Ahora, si son tan amables de entregarme esos documentos, continuó Alejandro, extendiendo la mano hacia Miguel, podemos terminar esto civilizadamente. Miguel apretó el sobre contra su pecho. ¿Para que puedas destruir las pruebas y continuar con vuestro plan de blanqueo de dinero? No lo creo. La expresión de Alejandro se endureció. No lo entiendes, Miguel. Esto va mucho más allá de unas simples obras de renovación o de blanqueo de dinero. El proyecto Montaner es solo la punta del iceberg. ¿A qué te refieres?, preguntó Isabel, tratando de ganar tiempo mientras buscaba alguna posibilidad de escape. En 2 semanas, la ciudad firmará el mayor contrato de renovación urbana en la historia de Barcelona, explicó Alejandro con un brillo casi fanático en los ojos. 20 edificios históricos, convertidos en hoteles de lujo y apartamentos para extranjeros. Cientos de millones. Y tu querido Miguel amenazaba con echarlo todo a perder con sus estúpidos escrúpulos. Isabel notó que Miguel deslizaba lentamente su mano libre hacia un bote de pintura que había en el suelo junto a ellos. Por eso te acercaste a mí en Lisboa, comprendió Isabel, manteniendo la atención Alejandro centrada en ella. Querías averiguar si Miguel me había contado algo. Eres inteligente, sonrió Alejandro. Eso me gusta de ti. Pero me temo que esta conversación ha terminado. Los documentos, por favor. Fue entonces cuando todo ocurrió a la vez. Miguel lanzó el bote de pintura contra el hombre armado, quien disparó instintivamente, errando el tiro. Isabel aprovechó la confusión para empujar a Alejandro contra la pared. El impacto hizo que un trozo del techo, ya deteriorado por las obras, se desprendiera sobre ellos. Una nube de polvo y escombros llenó la habitación. Isabel sintió que Miguel la agarraba de la mano y tiraba de ella hacia la puerta. Corrieron por el pasillo mientras escuchaban gritos y maldiciones tras ellos. «Por aquí», indicó Miguel, guiándola hacia una escalera de servicio. Esta sale a un callejón lateral. Bajaron los escalones de 2 en 2, el sonido de sus perseguidores cada vez más cercano. Al llegar a la planta baja, Miguel se detuvo abruptamente, haciendo que Isabel chocara contra el frente a ellos. Bloqueando la salida, estaba Diego Vázquez, el mismo hombre que había llamado a Miguel días antes, acompañado por 2 guardias de seguridad. «Vaya, vaya», sonrió Vázquez. «Parece que tenemos un problema de ratas en el edificio». Estaban atrapados entre los hombres que bajaban por las escaleras y los que bloqueaban la salida. Miguel apretó la mano de Isabel, transmitiéndole en silencio que no se rindiera. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar, cada vez más cerca del edificio. El rostro de Vázquez se transformó, perdiendo su seguridad anterior. «Registrad el edificio», ordenó a los guardias. «Encontrad esos documentos a cualquier precio». En ese momento, mientras los guardias avanzaban hacia ellos, una figura apareció desde las sombras de un pasillo lateral. Era una mujer que Isabel reconoció inmediatamente. «¿Carla?», exclamó sorprendida. Carla, la mejor amiga de Miguel, vestía un chaleco antibalas con las letras policía claramente visibles. Apuntaba con su arma directamente a Vázquez. «Policía Nacional. Todos al suelo. Ahora», ordenó con autoridad. Los ojos de Isabel se abrieron con asombro mientras miraba a Miguel, que parecía igualmente sorprendido. «¿Carla es?» «Policía encubierta», terminó Miguel la pregunta. «Parece que no soy el único que guardaba secretos». Varios agentes entraron por distintas puertas, rodeando a Vázquez y sus hombres. Desde la escalera se escuchaban más sirenas y voces oficiales deteniendo a Alejandro y su cómplice. Mientras los esposaban, Vázquez miró a Miguel con odio. «Esto no ha terminado, Herrera. Tenemos contactos en todas partes, incluso dentro de la policía». Carla se acercó a ellos mientras los demás agentes se llevaban a los detenidos. «Lamento no haber podido revelar mi identidad antes», dijo, guardando su arma. «Llevo 2 años infiltrada en Constructora Ibérica. Cuando Miguel encontró los documentos y acudió a comisario Durán, me asignaron para protegerlo». Isabel trataba de asimilar toda esta nueva información. «Entonces, la llamada que me hiciste,
Era para guiarte hacia aquí, confirmó Carla. Necesitábamos recuperar esas pruebas, pero sin levantar sospechas. El comisario decidió que tú eras nuestra mejor oportunidad. ¿Me utilizasteis como cebo?, preguntó Isabel, sintiendo una mezcla de indignación y asombro. Lo siento, Isabel, intervino Miguel, apretando su mano. Nunca quise ponerte en peligro. Por eso huí, para mantenerte alejada de todo esto. Carla los interrumpió. No estamos seguros todavía. Lo que dijo Vázquez sobre tener contactos dentro de la policía podría ser cierto. Tenemos que moveros a ambos a un lugar seguro hasta que todo esto se aclare. Mientras salían del edificio, escoltados por varios agentes, Isabel miró a Miguel, aún procesando todo lo ocurrido. Todo este tiempo pensé que simplemente habías huido de nuestro compromiso, murmuró, que no me amabas lo suficiente. Miguel se detuvo y tomó su rostro entre las manos. Nunca dejé de amarte, Isabel. Cada día lejos de ti ha sido un infierno. Pero tenía que protegerte, aunque eso significara perderte. Sus ojos se encontraron, llenos de emociones contenidas y verdades por fin reveladas. Pero antes de que pudieran decir algo más, Carla los interrumpió con urgencia. Tenemos que irnos ya. Acabo de recibir información de que el alcalde ha sido alertado. Está movilizando todos sus recursos para silenciarnos. Mientras subían al coche policial, Isabel sintió que este era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. Los documentos se llevaban consigo no solo ponían en evidencia a una constructora corrupta, sino a todo un sistema podrido desde sus cimientos, y en medio de toda esa tormenta, ella y Miguel habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Aunque el futuro era incierto, ahora enfrentarían juntos lo que viniera. El amanecer encontró a Isabel y Miguel en una casa de seguridad a las afueras de Barcelona. Habían pasado la noche repasando los acontecimientos, compartiendo sus respectivas experiencias durante esos días de separación y tratando de reconstruir la confianza fracturada entre ellos. «¿Así que todo este tiempo estuviste trabajando con la policía?», preguntó Isabel mientras observaba el alba desde la ventana. «¿Por qué no confiaste en mí?». Miguel suspiró, acercándose a ella. «Quería mantenerte al margen. Cuando encontré esos documentos y vi los nombres implicados. Son personas poderosas, Isabel. El alcalde, empresarios con conexiones internacionales, jueces. No sabía hasta dónde llegaba la red». En ese momento, Carla entró en la habitación con un ordenador portátil. Su expresión era seria. «El comisario Durán acaba de confirmar que la operación de esta madrugada ha sido un éxito. Han detenido al director financiero de Constructora Ibérica y a 2 concejales», informó mientras abría el portátil sobre la mesa. «Pero el alcalde y Vázquez siguen desaparecidos». «¿Qué hay de Alejandro?», preguntó Isabel. «Su verdadero nombre es Javier Mendoza», respondió Carla, mostrándoles una fotografía en la pantalla. «Mercenario contratado por Constructora Ibérica para situaciones delicadas. Te estuvo vigilando desde antes de la boda. Cuando Miguel desapareció, Vázquez lo envió a Lisboa para averiguar si sabías algo». Isabel se estremeció a pensar en cómo había confiado en él, en las conversaciones compartidas, en las caminatas por Lisboa. «Necesitamos vuestro testimonio para la declaración oficial», continuó Carla. «Los documentos son cruciales, pero vuestra versión de los hechos reforzará el caso». Miguel asintió, pero Isabel notó la duda en sus ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó ella. «Hay algo que no encaja», respondió él, pasándose una mano por el pelo con nerviosismo. «¿Por qué el comisario Durán no vino personalmente? Es quien ha dirigido toda la investigación desde el principio». Carla cerró el portátil lentamente. «Está ocupado coordinando los arrestos restantes. No podemos perder tiempo. Tenemos que preparar vuestras declaraciones ahora». Isabel observó cómo Arla colocaba unas carpetas sobre la mesa con demasiada insistencia. Algo en su comportamiento había cambiado desde la noche anterior. «Carla», dijo Isabel con cautela, «cuando me llamaste desde Barcelona mientras yo estaba en Lisboa, mencionaste específicamente el edificio Montaner. ¿Cómo sabías que ahí encontraría los documentos si se suponía que no conocía su ubicación?». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Carla mantuvo la mirada fija en los papeles. «Era una suposición lógica», respondió finalmente. «Miguel trabajaba allí». «No», intervino Miguel, dando un paso atrás. «Yo nunca te dije dónde había escondido las copias. De hecho, ni siquiera le mencioné al comisario Durán que había hecho copias». Carla levantó la vista
y algo en sus ojos había cambiado. La amabilidad había desaparecido, reemplazada por una frialdad calculadora. Siempre fuiste demasiado astuto para tu propio bien, Miguel, dijo, y con un movimiento fluido extrajo un arma de su chaqueta. ¿Sabes lo difícil que fue infiltrarme en la policía durante 3 años? ¿Ganarme la confianza del comisario? Todo para que un arquitecto idealista lo arruinara en cuestión de días. Isabel y Miguel intercambiaron una mirada de horror, mientras la verdad los golpeaba como una ola helada. «Tú eres el contacto dentro de la policía», murmuró Isabel. «¡Qué decepción!», suspiró Carla con falsa tristeza. «Y yo que pensé que podríamos resolver esto de forma civilizada. El plan era tan simple. Os traigo aquí, obtengo los documentos, desaparecéis en un trágico accidente. 2 enamorados que no pudieron superar sus diferencias. El comisario Durán no sabe que estamos aquí, ¿verdad?», preguntó Miguel, intentando ganar tiempo mientras buscaba una salida. «El bueno del comisario cree que estáis en otra casa de seguridad al otro lado de la ciudad, donde mis compañeros están vigilando a 2 figurantes que se parecen a vosotros», sonrió Carla. «Ingeniosa distracción, ¿no crees?». Con el arma apuntándoles, Carla se acercó a la mesa donde estaba el sobre con los documentos. «Por cierto, ¿dónde está la unidad USB? Sabemos que hiciste copias digitales». Miguel negó con la cabeza. «No hay ninguna USB». Carla soltó una risa seca. «Siempre el mismo juego. ¿Crees que no registramos tu apartamento? ¿La casa de tus padres? Sabemos que hiciste una copia digital y se la diste a alguien». Isabel observó por el rabillo del ojo que una sombra se movía al otro lado de la ventana. Alguien estaba fuera. Refuerzos para Carla o quizás ayuda para ellos. «La última oportunidad», insistió Carla, quitando el seguro del arma. «¿Dónde está la USB?» «En un lugar donde nunca la encontrarás», respondió Miguel con firmeza. Carla apuntó directamente a la pierna de Isabel. «¡Qué lástima! Parece que tendremos que hacerlo por las malas». Justo cuando su dedo presionaba el gatillo, la puerta se abrió de golpe. La distracción fue suficiente para que el disparo errara por centímetros, impactando la pared junto a Isabel. «Policía, suelte el arma». En el umbral estaba Lucía, la hermana de Isabel, vestida con un uniforme policial y apuntando firmemente a Carla. La confusión se reflejó en el rostro de todos los presentes. «¿Lucía?», exclamó Isabel, tan sorprendida como Miguel sin bajar su arma. Carla miró a Lucía con rabia. «¿Quién demonios eres tú?». «Sargento Lucía Vega, Asuntos Internos», respondió con autoridad. «Llevamos meses investigando una filtración dentro del departamento. Usted acaba de confesarlo todo, inspectora Carla Mendoza». 3 agentes más entraron tras Lucía, rodeando a Carla, quien finalmente soltó el arma, comprendiendo que estaba atrapada. «Mi propia hermana trabaja para Asuntos Internos», murmuró Isabel, todavía procesando la revelación. «¿Lo sabías?», preguntó a Miguel y negó con la cabeza, igualmente atónito, mientras esposaban a Carla. Lucía se acercó a Isabel y la abrazó con fuerza. «Lo siento por no habértelo contado nunca», susurró. «Mi trabajo requiere absoluto secreto, incluso con la familia». «Pero, ¿cómo supiste que estábamos aquí?», preguntó Miguel. Lucía sonrió levemente mientras sacaba un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Cuando Isabel me llamó desde Lisboa, supe que algo no encajaba. Le envié un localizador oculto en un colgante. Para protección, le dije». Isabel tocó instintivamente el pequeño colgante en forma de estrella que su hermana le había enviado por mensajería a su hotel en Lisboa. «El comisario Durán nos informó que nadie había autorizado tu traslado a esta casa. Carla», continuó Lucía, «seguimos la señal del localizador y aquí estamos». Carla, ya esposada, mantenía un silencio desafiante mientras los agentes la llevaban fuera. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, mirando hacia atrás. «Hay personas mucho más poderosas detrás. No tenéis idea de lo grande que es esto». Cuando los agentes se la llevaron, Lucía se volvió hacia Isabel y Miguel. «Tenemos que moveros a un lugar realmente seguro ahora. Este caso acaba de hacerse mucho más grande». Isabel miró a Miguel, quien extendió su mano hacia ella. Tras un momento de duda, entrelazó sus dedos con los suyos. «Hay algo que deben saber», dijo Miguel, dirigiéndose a Lucía. «La USB que mencionaba Carla existe. Contiene no solo copias de los documentos del edificio Montaner, sino información sobre todos los proyectos de constructora ibérica en los últimos 5 años. ¿Dónde está?»,
preguntó Lucía con urgencia. Miguel miró a Isabel con una sonrisa triste. En el ramo de novia. Escondí la USB dentro de una de las flores de tela la noche antes de la boda. Pensé que si algo me ocurría, eventualmente la encontrarías. Isabel sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Todo este tiempo estuvo ahí. Lucía asintió. Organizaré un equipo para recuperarla inmediatamente. Mientras tanto, debemos irnos. Mientras recogían las pocas pertenencias que tenían, Isabel se acercó a Miguel junto a la ventana. El sol ya había salido completamente, bañando la ciudad en una luz dorada. «¿Qué pasará ahora con nosotros?», preguntó ella. Miguel tomó sus manos entre las suyas. «No lo sé. He roto tu confianza. Te he hecho daño, aunque fuera intentando protegerte». «Y yo he descubierto que puedo ser más fuerte de lo que pensaba», respondió Isabel. «Quizás ambos necesitábamos este tiempo separados para encontrarnos realmente». «¿Crees que podríamos empezar de nuevo?», preguntó con cautela. «No desde donde lo dejamos, sino desde aquí, conociendo nuestras verdades». Isabel miró hacia la ciudad, pensando en todo lo ocurrido desde aquel día en la iglesia. En cómo había pasado de ser una novia abandonada a una mujer que había enfrentado sus miedos, descubierto conspiraciones y encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía. «No quiero empezar de nuevo», respondió finalmente, volviendo su mirada hacia él. «Quiero continuar, pero esta vez sin secretos entre nosotros». Miguel sonrió, acercándose para besarla suavemente. Un beso que sabía a promesas renovadas, a verdades compartidas y a un futuro incierto pero enfrentado juntos. «Tenemos que irnos», interrumpió Lucía desde la puerta. «El coche espera». Mientras salían, Miguel se detuvo de repente, como si recordara algo. «Hay algo más que debes saber», dijo, mirando a Isabel con seriedad. «Algo que descubrí en los documentos y que ni siquiera le mencioné a la policía todavía». «¿De qué se trata?», preguntó ella, sintiendo un nuevo escalofrío de aprensión. «Los proyectos de Constructora Ibérica no son solo para blanquear dinero», explicó Miguel en voz baja. «Los edificios que están comprando forman un patrón específico en la ciudad. Todos están situados sobre antiguos búnkeres y túneles de la guerra civil». «¿Y qué significa eso?», preguntó Lucía, uniéndose a la conversación. Miguel miró a ambas con gravedad. «Creo que están construyendo algo bajo la ciudad. Algo grande. Y sea lo que sea, tiene que ver con el agua de Barcelona». Isabel y Lucía intercambiaron miradas de preocupación mientras salían al exterior. El caso no había terminado. De hecho, apenas comenzaba a revelarse en toda su complejidad mientras subían al coche policial. Isabel miró una última vez hacia la casa y luego a Miguel. Él había huido de sus votos para protegerla, y ella había elegido su propio destino al buscarlo. Ahora, enfrentarían juntos lo que el futuro les deparara, con todas sus incertidumbres y peligros, y en algún lugar de la ciudad, oculto en un ramo de novia marchito, estaba la clave que podría desentrañar una conspiración mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. 3 meses después, Isabel contemplaba el atardecer desde el balcón de su nuevo apartamento. Barcelona se extendía ante ella, la misma ciudad de siempre pero diferente a sus ojos. Las últimas semanas habían transformado no solo su percepción del lugar donde había crecido, sino también su comprensión de sí misma. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Miguel con una carpeta bajo el brazo y una pequeña planta en la otra mano. «Para tu nuevo hogar», dijo, ofreciéndole la maceta con una sonrisa tímida. «Dicen que las plantas ayudan a que un lugar se sienta como un verdadero hogar». Isabel tomó la planta, rozando intencionadamente sus dedos con los de él. Ese pequeño contacto aún despertaba una corriente eléctrica entre ambos. «Gracias. Pasa, acabo de preparar café». Mientras Isabel servía café en la cocina, Miguel se acercó a la pared donde había colgado varias fotografías nuevas. Isabel con su hermana Lucía en uniforme recibiendo una condecoración. El edificio Montaner ahora rodeado de andamios con un nuevo cartel que anunciaba su conversión en viviendas sociales, y una foto de ambos en el juzgado, el día que testificaron contra el alcalde y los directivos de Constructora Ibérica. «¿Has visto las noticias?», preguntó Miguel, aceptando la taza que le ofrecía Isabel. «Han detenido a Vázquez en Portugal. Estaba intentando huir a Sudamérica». Isabel asintió. «Lucía me llamó esta mañana para contármelo. También me dijo que la investigación sobre los túneles avanza. Tenías razón. Estaban construyendo algún tipo de sistema para desviar el suministro de agua de la ciudad».
No para cortarlo, aclaró Miguel, sacando unos planos de su carpeta y extendiéndolos sobre la mesa, sino para controlarlo. Quien controla el agua en una ciudad como Barcelona, especialmente con la sequía que se avecina, tiene un poder inmenso. Isabel estudió los planos, sorprendida por la complejidad del entramado. Es difícil creer que algo así pudiera ocurrir bajo nuestras narices. A veces no vemos lo que está justo delante porque estamos mirando en otra dirección, reflexionó Miguel, con una mirada que sugería que no solo hablaba de la conspiración. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras bebían su café. Habían pasado juntos por el infierno y habían sobrevivido, pero reconstruir su relación era un proceso lento, día a día. ¿Cómo va tu nuevo trabajo?, preguntó Miguel finalmente. Isabel sonrió. Su vida había dado un giro inesperado. Tras lo ocurrido, había decidido no regresar a su antiguo puesto en la agencia de publicidad. En cambio, ahora colaboraba con una organización que ayudaba a víctimas de corrupción inmobiliaria. Es desafiante, pero gratificante. Cada día conocemos a personas que han perdido sus hogares por proyectos como los de Constructora Ibérica. Poder ayudarles a recuperar algo de lo que perdieron se siente correcto. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. Él también había cambiado de rumbo profesional, abandonando los proyectos comerciales para dedicarse a la rehabilitación de edificios históricos respetando su valor cultural y social. ¿Has sabido algo de Carla?, preguntó Isabel, pronunciando aquel nombre que aún despertaba sentimientos encontrados. Sigue colaborando con la Fiscalía para reducir su condena, respondió Miguel. Gracias a su testimonio han podido desmantelar casi toda la red, aunque todavía quedan algunos cabos sueltos. Isabel se acercó a la ventana nuevamente, observando cómo las luces comenzaban a encenderse por toda la ciudad. A veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si te hubieras presentado la boda aquel día. Sin conspiraciones, sin peligros. Miguel se levantó y se colocó junto a ella. Probablemente estaríamos viviendo una vida tranquila, sin complicaciones. Y sin conocernos realmente, añadió Isabel, girándose para mirarlo. Nunca habría descubierto lo fuerte que puedo ser por mí misma. Y yo nunca habría aprendido que intentar proteger a alguien ocultándole la verdad no es amor verdadero, admitió Miguel. Isabel tomó su mano. ¿Sabes? Mi madre siempre decía que las relaciones que sobreviven a las tormentas son las más fuertes. ¿Y tú lo crees?, preguntó él, entrelazando sus dedos con los de ella. Estoy empezando a creerlo, respondió Isabel con una sonrisa. El sonido del teléfono interrumpió el momento. Era Lucía. Isabel, necesito que vengas a la comisaría con Miguel, dijo su hermana con voz tensa. Hemos encontrado algo en los archivos recuperados de Alejandro. Parece que la conspiración llegaba hasta Madrid, y hay nombres muy importantes implicados. Al colgar, Isabel y Miguel intercambiaron miradas. Su historia no había terminado. Quizás nunca terminaría del todo. ¿Lista para otra aventura?, preguntó Miguel con una mezcla de seriedad y complicidad. Isabel recogió su chaqueta y las llaves. Contigo, siempre. Mientras bajaban juntos por las escaleras del edificio, Isabel reflexionó sobre el extraño y tortuoso camino que los había llevado hasta aquí. Pensó en aquel día en la iglesia, esperando un novio que nunca llegó, en la mujer perdida y herida que voló a Lisboa buscando escapar del dolor, en los peligros enfrentados y las verdades descubiertas. Él había huido de sus votos para protegerla, cometiendo el error de no confiar en su fortaleza. Ella había elegido su propio destino, transformando el abandono en un viaje de autodescubrimiento. Y juntos, habían aprendido que el amor verdadero no consiste en protegerse mutuamente de la verdad, sino en enfrentarla juntos, hombro con hombro. Barcelona seguiría allí, con sus secretos y sus luces, con sus conspiraciones y sus atardeceres. Y ellos seguirían adelante, no como las personas que una vez planearon una boda perfecta, sino como quienes habían atravesado el fuego y habían salido más fuertes, más sabios y más auténticos al otro lado, porque a veces los finales son solo el comienzo de una historia mejor.